Hoy entrevistamos a Antonella Tambasco, ingeniera química del Ministerio de Industria, Energía y Minería del Uruguay, quien nos va a explicar en qué consiste el etiquetado y todo lo que necesitas saber para que tu compra sea más fácil y no te engañen. Acompáñanos en este nuevo episodio de Volt FM. Muchas gracias, Antonella, por recibirnos hoy. Vamos a hablar un poquito del etiquetado y bueno, entender un poco esto que se viene, a ver de qué se trata. Y bueno, y para ahí también las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, puedan tener un poquito más de información a la hora de por ahí encontrarse con un vehículo eléctrico y saber qué preguntar, qué decir o cómo leer eso, ¿verdad? Bien. Entonces, por ahí la primera pregunta que tengo para hacerte es exactamente, ¿no? La etiqueta de eficiencia de vehículos 0 kilómetro. ¿Cuáles son las cosas que deberíamos ver, las variables que comunica, ¿no? ¿Qué debería esperar la gente? Claro, la etiqueta de eficiencia energética para vehículos, primero, como decías vos, aclarar que es para vehículos nuevos, que solamente es para vehículos, lo que se llama vehículos livianos, o sea, autos, SUV, camionetas y furgones, pero livianos, o sea que no vas a encontrar en todos los vehículos de etiqueta, pero sí la tenés que empezar a ver en estos vehículos. ¿Qué es la etiqueta de eficiencia energética? Es una etiqueta informativa sobre el rendimiento del vehículo, o sea, cuántos kilómetros puedo recorrer con 1 litro de combustible o con 1 kWh, y ahora explicamos las 4 etiquetas que hay hoy en el mercado, y también las emisiones de CO2 que ese vehículo emite por kilómetro que recorre. Esa es como la información básica que tenés que buscar en la etiqueta, o sea, cuántos kilómetros por litro puedo hacer con ese vehículo y cuánto es la emisión de CO2, si también tenés un interés, digamos, por lo medioambiental por kilómetro. ¿Y ahí por qué te parece que para el consumidor, digamos, esta información es importante? O sea, ¿por qué aparece ahora? ¿Qué le aportaría a quien va a comprar un vehículo 0 kilómetros? En el etiquetado de eficiencia energética, tanto en otros equipos, como ya hay hace muchos años en Uruguay, pero en vehículos en particular, que también hay en el mundo, lo que te aporta es como a desmitificar datos de consumo. Vos capaz que pensás que con un motor más chico o con un tipo de vehículo vas a consumir menos, pero no tenés la información siempre de primera mano y sobre todo lo que no tenés es la comparativa. Capaz que la empresa tiene sus datos y hizo muy buenos ensayos, pero no sabés si están hechos con las mismas condiciones con el otro vehículo que vos te vas a poder comparar. Entonces, nosotros hicimos, mediante un mecanismo que está establecido en nuestra reglamentación, una norma técnica que toma un ensayo y que vos vas a saber que ese vehículo en un laboratorio se ensayó igual que el otro que estás comparando. Y lo pones en tu variable de elección, digamos. Capaz que vos tenés otras cosas, temas de seguridad vial, temas de prestaciones del vehículo que también tenés que decidir, pero bueno, dentro de un rango de condiciones que también empieces a considerar la eficiencia energética, el consumo de ese vehículo, porque te trae también beneficios económicos, ¿no? Porque vas a ahorrar combustible o energía si es eléctrico, digamos. O sea que podría ser como, por ejemplo, capaz que un usuario que va a comprar un 0 kilómetro mira, no sé, las estrellas de Latin Cup, ¿sí? De seguridad, y es como un parámetro igual para varios vehículos y tiene como un número de estrellas, y si tiene más estrellas más seguro, si tiene menos capaz que es menos seguro. Interés es como un análogo, pero para el tema de consumo. Claro, o sea, nosotros tenemos para electrodomésticos sí una clasificación que va de la A a la G. Con vehículos esta primera etiqueta no tiene esa clasificación de la A a la G. ¿Por qué? Porque nuestro mercado era muy diversificado. Entonces preferimos primero tener los datos informativos y luego sí empezar a analizar si es más sencillo para el usuario una letra comparativa. Pero lo puede hacer, o sea, vamos a hablar más adelante, pero toda esta información también está online, entonces vos podrías descargar y ordenar por rendimiento y es hacer ese comparativo, digamos. Pero si vos ya estás mirando 2 vehículos, o sea, ya te elegiste 2 o 3 modelos, lo más importante es mirar, por ejemplo, el rendimiento en ciudad te va a dar los datos de kilómetro por litro. Cuantos más kilómetros, cuanto más alto es ese número, más kilómetros puedes hacer con 1 litro de combustible, entonces es el más eficiente. Bien. Perfecto. Te iba a preguntar otra cosa, pero capaz que lo vamos después. Esto como
pensando en el sistema de etiquetado, ¿no? ¿Cómo se integran lo que hay actualmente? Y por ahí capaz que para repasar lo que hay actualmente, como para que por ahí alguien que no sabe entienda dónde están esas otras etiquetas, porque por ahí esto está arrancando para los eléctricos, pero hay para otros vehículos, alguien no sabía, entonces ¿cómo conseguirlo? Claro. Nosotros tenemos el etiquetado de eficiencia energética para equipamientos que incluye vehículos. En un equipamiento de tu casa lo vas a poder ver en un aire acondicionado, ahora empezaron las LED también, o sea, va a estar gradualmente, vas a empezar a verlo, porque recién está arrancando el registro, están los calefones, obviamente también, y las heladeras. Los vehículos en realidad a combustión ya están desde septiembre del año pasado, desde 2024 que está esa exigencia, después entraron los híbridos y ahora desde el 28 de septiembre los eléctricos. O sea, fue progresivo en la cantidad también de ventas que tenían esos vehículos. Por más que hay muchísimo eléctrico hoy que se comercializa, todavía combustión sigue siendo la mayor proporción del mercado. ¿Qué es el Sistema Nacional de Eficiencia de Etiquetado de Eficiencia Energética? Es el marco regulatorio que tiene el Ministerio de Industria, Energía y Minería y que también la URSEA, la Unidad Regulatoria de Servicios de Energía y Agua de Uruguay, forma parte. ¿Por qué? Porque hay un control, o sea, para que sepan también la gente que la etiqueta no es solo voluntaria, o sea, es obligatorio que esté esa información en los puntos de venta. Y también para poder ingresar un vehículo al país, tiene que tener el comercializador la información, lo que se llaman los certificados, los ensayos para poder ingresar. Además hay una tercera parte, un organismo de certificación que controla esa documentación y luego ese registro va a URSEA y es donde se puede descargar. Pero además URSEA se encarga de la fiscalización, por lo tanto sale a los comercios a fiscalizar que la información esté en los showrooms o los puntos de exhibición. Y bueno, y si hay alguna controversia respecto a la información, también hace de ente fiscalizador en esos casos. Entonces es un trabajo conjunto entre el Ministerio y URSEA para ir agregando equipamiento al sistema y que sea rigurosa la información que se presenta. Bien, y entonces, ¿desde cuándo va a quedar obligatorio? ¿Es solo para eléctricos esta nueva tanda, vamos a decir, etiquetado? Claro, o sea, en realidad ahora terminan todas las tandas y quedan todos obligatorios. O sea, combustión entró el 28 de septiembre de 2024, después en marzo de 2025 fue híbrido con y sin recarga exterior, o sea, enchufable y no enchufable, y ahora el 28 de septiembre entraron los eléctricos. Por lo tanto, ahora a partir de esta fecha, sea eléctrico, híbrido o a combustión, va a tener una etiqueta. Son 4 etiquetas distintas porque para cada tipo de vehículo se hace un ensayo distinto. Entonces vos podés comparar dentro de cada sector, digamos. Comparás combustión con combustión, híbrido con híbrido y eléctrico con eléctrico. Y ahí, ¿dónde? Imaginemos que, bueno, que ahora a partir de esta fecha empiezan a estar las etiquetas. Cuando una persona, un consumidor, un potencial comprador de un auto 0 kilómetro, ahora sí se van a estar todos, hablemos de todos, ¿dónde tiene que estar la etiqueta? ¿Dónde le tendría que ver? Y si no, ¿qué tendría que preguntar o qué decir para conseguir la información? La etiqueta tiene un formato que está establecido por una norma nuestra, una norma UNIT, en realidad una norma uruguaya, y en esa misma norma dice dónde tiene que estar la etiqueta. La etiqueta tiene que estar pegada en el parabrisas del vehículo o colgando, digamos, del parabrisas del vehículo, pero adelante, digamos. ¿La etiqueta es como esa? Es esta, sí, es de este tamaño, digamos, o sea, es como una media 4, digamos. Perfecto, Y tiene que estar así, en el punto de exhibición, tiene que estar colgada. También la información, no necesariamente con el mismo formato, te la tienen que entregar luego que vos comprás el vehículo. Y en los puntos, también en lo que tiene que ver con sitios web y fichas de los vehículos, también debe estar la información disponible. O sea, donde se comercialice, tiene que estar disponible la información. O sea que lo que vos decís, para entender, que la etiqueta la tengo que ver pegada delante del vehículo. Claro, sí. Cuando estás en un local comercial. Y después yo puedo pedir la información que el importador, digamos, el representante de la marca, me lo pase, capaz que me pasa la ficha técnica y ahí está la información que no necesariamente está exactamente en esa disposición, pero tienen que estar todos los datos. Exacto. Tenés que tener los datos de los rendimientos y de emisiones como obligatorio, está establecido así en la reglamentación. Ok. En una parte que dijiste... lo podés bajar, ¿sí? Online.
¿Dónde sería ese lugar? ¿El NIEM tiene un lugar o algo? Ursea. O sea, Ursea, okay. como Ursea, como decíamos, para poder ingresar ese vehículo tiene que haber tenido un ensayo que tiene que haber sido certificado y eso se lleva a un registro en Ursea. Los registros son públicos y se descargan. En Ursea hay un icono directamente de lo que es etiquetado de eficiencia energética y ahí se descargan en formato de tabla, ¿no? O sea, vos mismo ahí podés buscar marca y modelo si vos ya estás... Como un Excel, me bajo un Excel que está toda la información. En la página mismo vos podés buscar marca y modelo si vos ya sabés qué querés o dónde estás mirando, pero si no te podés descargar esos Excel para cada una de estas 4 tipos de categoría. Y ahí tenés toda la información, la marca, el modelo, qué tipo de combustible, porque puede ser gasoil o gasolina o eléctrico, el tamaño de potencia motor, la cilindrada y además los datos de rendimiento y emisiones. Y eso lo podés ordenar porque, por ejemplo, vos usás mucho el vehículo, después vamos a entrar en por qué hay ciudad y carretero, pero vos querés mirar no sé, usás mucho más el vehículo en ciudad, bueno, te ordenás por ciudad y ahí te sale todas las marcas y modelos que hoy están registrados. Son muchos, o sea, por eso es cuando ya estás o tomando decisión o bueno, querés ver cuáles son los más eficientes y hay un rango muy grande y mucha diferencia porque hay vehículos de diferentes tamaños, ¿no? O sea, no es que sea el que da peor eficiencia es el peor vehículo, es porque puede tener otras condiciones de tamaño de vehículo, para qué lo vas a usar. Correcto. Sí, vehículos por ahí más grandes que tengan más fuerza para cargar o llevar más cosas van a tender a tener un consumo menor que los que por ahí son city car, vamos a decir. Claro. Bien. Ya que estamos entonces con eso, si el usuario se descarga el Excel y mira, se va a encontrar con estos campos, por ejemplo, que es consumo mixto, carretera, ciudad, emisiones de CO2, ¿no? Con esos 4. ¿Me explicás cada uno, o sea, dónde, para comparar, ya dijimos que, bueno, si usás ciudad, acabaste de decir, deberías mirar eso, pero explicar un poquito qué quiere decir mixto, ciudad y carretera y emisiones para que la persona que se va a enfrentar por primera vez entienda. Claro. ¿Cómo se hace el ensayo? Se pone el vehículo en un laboratorio a girar en un rodillo, pero está determinado la norma que vos haces tantos segundos a tanta velocidad, frenás tantos segundos a tanta velocidad, frenás, desacelerás, vas a velocidad constante. Esa es como una curva que vas haciendo en ese laboratorio fijo. Para ciudad tiene unas velocidades entre 15 y 50 kilómetros por hora y para carretera tiene otras velocidades que llegan entre 45 y 120 kilómetros por hora. Entonces, claro, el consumo es distinto si estás andando en ciudad que en carretera. Por eso la etiqueta para lo que es combustión te muestra los 2 valores. ¿Qué pasa? Capaz que vos decís, bueno, yo lo uso para las 2 cosas o sea, es mucha información. Bueno, para eso ya hay un dato que es el mixto, que en eléctrico, por ejemplo, solo te da el dato de mixto, que más o menos es un 65% en ciudad, un 35% en carretera. Ese cálculo, o sea, hace el ensayo con el 65% en el recorrido en ciudad y el 35% en recorrido en carretera. ¿Y por qué no pusieron ciudad y carretera en los eléctricos, siendo que también, por ejemplo, es al revés, ¿no? En ciudad rinden mucho más y en carretera rinden menos? Claro, en realidad es porque la norma en sí en eléctrico es bastante más corto, porque el ensayo es bastante más sencillo de eléctrico y lo hace todo en conjunto en el ensayo y da el valor total, sobre todo para no penalizar, pero ser un poco más realista de que pasa al revés. Que vos sabés que los autos de combustión están diseñados como para una velocidad un poco más alta y que en carretera, si vos mirás la eficiencia, son más altas las eficiencias. El eléctrico, como tiene la regeneración, igual que los híbridos, en ciudad dan mejor rendimiento porque pueden recuperar energía. Entonces, por eso está hecho en el ciclo mixto, digamos, para cubrirse de cierta manera. Igualmente, después puede que no te dé ese valor tal cual porque hay muchas condiciones. Esto que decimos de un manejo defensivo, un manejo eficiente, también hace que puedas tener esos valores o las condiciones de las propias ciudades. Pero... Sí, para mí eso está bueno y que sea un poco más conservador está bueno porque hemos visto también en algunos episodios del podcast anteriores de que
esto de las normas, ¿no? Que hay de autonomía, y que hay distintas normas, y por ejemplo te vas a la norma china, ¿viste? La CLTC, y es como que la verdad que a las veces prácticas bastante más benevolente, después te vas a otra, entonces lo que nosotros siempre decimos en los usuarios es, van a ver la autonomía y bueno, preguntá, porque a veces no ponen, o mirá la letra chica de, che, ¿con qué norma se midió? Porque capaz que el resultado real, capaz que nunca lo lográs. La verdad que con la norma china, no sé, tenés que ir en bajada y siempre, ¿viste? Para lograrlo. Pero este dato me parece que está interesante porque es como un número por ahí que capaz que es, no sé, más equitativo, podemos decir, en el sentido de, bueno, más allá de la norma, o si te haces relajo con la norma, mira esto, que por ahí la gente inclusive está acostumbrada a los de combustión, ¿no? Claro. A pensar en kilómetros por litro, o bueno, kilómetros por kilowatt. Sí, pasa con las normas. La norma que nosotros estamos adoptando sigue un ciclo que se llama NEDC, New European Driving Cycle, que si bien se llama New, no es el más nuevo, o sea, el más moderno en el que Naciones Unidas y Europa ha avanzado es el WLTP, pero bueno, nosotros también teníamos que acompañar lo que estaba haciendo la región y no ser mucho más exigente de los ensayos que ya había y que ya estaban realizados. Esto se trabajó también muy en conjunto con los importadores para que sea información fidedigna y que tuvieran la información. Entonces, lo bueno es que todos están ensayados con NEDC. Lo que no quiere decir que nosotros avancemos en un futuro y exijamos una norma más como se ha hecho con otras cosas. O sea, nosotros vamos viendo qué pasa con el mercado, cómo van dando los valores. Entonces va a ser comparativo. Vos vas a poder mirar valores de autonomía o de kilómetros, kilowatt hora, comparativos con el mismo ensayo. No te va a pasar de estar mirando autonomía con dos normas distintas, porque eso es lo que no se puede hacer en la etiqueta. Claro. Sí puede ser que capaz que cuando veas algún ensayo todavía más exigente, de un poco menos. En algunos países, por ejemplo, le hacen un factor, lo afectan por un 20% para decir, bueno, me curo de que es este valor menos un 20%. Pero sí, o sea, la norma que hoy sigue el ciclo nuestro es el NEDC. Igual estamos al pendiente y se hizo ya para combustión en la actualización. Se podía usar el WLTP, pero había una ecuación de conversión para llevarlo a NEDC, avalada por Europa también, que en eléctrico no existe. Entonces estamos al pendiente de qué pasa. Hoy ya hay igual un montón de modelos certificados en eléctrico, a pesar de que recién empezó el domingo. O sea que tuvieron esa información y pudieron presentar los ensayos. Bien. Pero sí. Y después el otro dato en realidad de emisiones de CO2 que me quedó. En eléctrico en realidad fue una decisión del comité, digamos, cuando se hizo la norma técnica, que dice cero emisiones. Son cero emisiones locales, o sea, ese vehículo no emite CO2 al estar circulando, no es el ciclo de vida del vehículo. Una vez que pisó Uruguay y arranca a andar y la emisión es cero. Claro. Se podría haber considerado, por ejemplo, lo que emite, producir la energía eléctrica que consume ese vehículo, pero no es comparativo con lo que dice, si no, no sería comparativo con la de combustión. La de combustión es claro, las estás emisiones. Contando cómo viene el combustible. Claro, no estás contando emisiones de cómo generaste ese combustible. Entonces, bueno, fue una decisión. Hay otros países que sí toman un factor de red o un estimado, pero nada, aclarar eso de que es cero emisiones locales, digamos. Claro, no, bueno, y acá también tenemos la suerte de que la energía eléctrica, casi el 100% es renovable, es energía limpia, entonces también como que te vas a, capaz que ponerte a hilar fino en algo que no te va a afectar demasiado. Claro, era muy bajo el valor si se consideraba por la generación eléctrica y hacer un ensayo de ciclo de vida es otra etiqueta. O sea, tendrías que hacerlo para los dos, para cómo se fabricó el de combustión y cómo se fabricó el eléctrico. Ya la complicamos ahí más. Claro, y ahí ya es como mucha información. Lo importante ahora es que por lo menos la gente empiece a mirar que está esta información de la eficiencia y bueno, pues, ojalá evolucionemos a más información. Pero... Bien, otra cosa que se me ocurre también como para que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, es cómo la etiqueta a ustedes les parece que ayuda a los consumidores a comprar pensando en el primer auto, ¿viste? Y que tengo que hacer las cuentas, capaz más del lado también monetario, no sé, en el sentido de decir, bueno, ok, me compro mi primer auto, tengo que sacar
un préstamo del banco y hago todo, y estoy eligiendo uno, y viste que el primer auto, a veces cuando ya vas por el segundo o tercer auto, un poquito más de experiencia tenés, pero viste que el primero, y siendo eléctrico, a veces puede armarse hasta más relajo porque hay como, tengo que aprender de qué se trata la electrificación, de la movilidad eléctrica, y además esto es nuevo. Entonces, ¿cómo esto podría ayudar a ese usuario que compra por primera vez un auto eléctrico? Sí, si ya está, primero saber si ya eligió que va a ir por eléctrico. Si se va a comparar entre eléctrico y combustión, en realidad lo puede hacer también. Lo más sencillo quizás es ya compararse, lo que le va a importar, digamos, es lo económico. Obviamente la eficiencia, pero ya es más eficiente, digamos, el eléctrico, pero después también la parte económica. Entonces puede, si está comparando con el de combustión, ya sabe cuántos kilómetros hace por día, por ejemplo, ¿no? O sea, Sí. ponele que haces 10.000 kilómetros al año, o sea, que 30, 40 por día o una cosa similar. Y vos decís, bueno, yo ya sé los kilómetros que hago al año, son 10.000. Lo multiplicás por el precio de la nafta, Exacto. 78 pesos. Ahí tenés que vas a estar consumiendo alrededor de 78.000 pesos al año. Con el presupuesto que si me compro un vehículo de combustión que tiene ese rendimiento, es el presupuesto que debería gastar más o menos según la cantidad de kilometrajes que hago. Claro. Usamos un rendimiento de 10 kilómetros por litro. Correcto, Vos vas a cambiarlo, ese es el dato que vos cambiás todas las veces que quieras comparar. Agarrás otro valor de etiqueta, cambiás ese 10 por 15, 16, 14 y volvés a hacer la misma cuenta. Ahí tenés pesos al año por combustible. En el de energía eléctrica también, vos ya tenés de vuelta los 10.000 kilómetros, tenés el dato lo vas a pasar a kilowatt-hora, lo multiplicás, por ejemplo, por 4 pesos. Ahí depende cómo vas a cargar tu vehículo, si tenés la posibilidad de cargarlo en tu casa o si vas a tener que usar puntos en vía pública o en lugares donde haya cargadores. Ahí cada UTE, pero también los privados tienen puntos de carga, cada uno tiene como su propia tarifa y en general está compuesta por un precio fijo y después un precio por kilowatt-hora. Entonces tendrías que hacer tu cuenta de decir, bueno, capaz que si yo hago 40 kilómetros por día y mi auto tiene como 300 kilómetros de autonomía, es el otro dato que vas a mirar en la etiqueta, decís, bueno, lo voy a cargar una vez por semana. Y entonces ahí ves si o lo cargas poco en tu casa o lo cargas una vez toda una noche en tu casa tranquilo, o si no tenés la posibilidad, no tenés estacionamiento o lo que sea, vas a ir, pero no vayas muchísimas veces a la semana porque no precisás por los kilómetros que vos hacés y ahí tenés un costo fijo y un costo por energía. O sea que esos 4 pesos, como para repasar esos 4 pesos que nosotros hicimos la cuenta, es exclusivamente si vos cargas en tu casa con la energía de UTE, ¿sí? Y con un cargador X, puede ser un cargador de emergencia, vamos a decir, el que va al Yuco directo, o un cargador lento de 7 kilowatts. Exacto. Okay. Exacto. Y teniendo tarifas multihorarios, o sea, pudiendo la triple cargar, tarifa con el... Ahí va, con sí, contador triple o doble con doble, contador inteligente. Bien. Sí, porque te conviene más cargarlo en la madrugada, por decirlo. Correcto. Y si en cambio yo cargo en la red de UTE, vamos a decir, o alguno de los privados que están, ahí tengo que tener en cuenta que el precio del kilowatt-hora va a depender de la tarifa de ese privado, ¿no? Exacto, de ese punto. Bien. Que igualmente va a ser menos que lo que sea el consumo en nafta, no solo por el precio, sino porque es más eficiente, o sea, con la misma energía. Lo que pasa es que hablamos de litros y de kilowatt-hora. Nosotros hablamos de tonelada equivalente de petróleo, que no es muy amigable, pero es una forma de llevarlo como a las mismas, o podríamos hablar de kilowatt-hora, o sea, o kilocalorías, o sea, llevarlo a energía que consume. El motor eléctrico es más eficiente que el motor a combustión. Correcto. Entonces, por eso, además de las tarifas, vas a tener ese ahorro, digamos, económico. Sí, además hay una cuenta también, que era como que yo había visto que el motor a combustión, inclusive del, vamos a decir, 100% de energía que recibe, en realidad utiliza muy poquito y desperdicia otro montón, ¿no? Era un porcentaje bastante alto, ¿no? Sí, como, no sé, tiene, más de un 60%, una cosa sí, así. Sí, es alrededor del 35% porque... 35% es lo que se utiliza de verdad, porque y el resto se pierde. Tiene pérdidas, bueno, de energía térmica, ¿no? ¿Viste? Sí, por sí, eso sí. calienta. Pero la ventaja, por ejemplo, de un híbrido es que, por ejemplo, la energía que se pierde en el frenado la puede recuperar en eléctrico y por eso son más eficientes, aunque Claro. sean a combustión.
Pero sí, en el eléctrico hay pérdidas también en la transformación, pero es mucho más alto en el de combustión. Bien. ¿Qué viene después? ¿Cómo ves que esta etiqueta, digamos, va a evolucionar? ¿O cuál sería el ideal a llegar, no sé, de acá a unos años? Sí, en casi todo proceso, además, lo que se hace es seguimiento. O sea, nosotros precisamos año a año saber si funcionó o no funcionó la etiqueta. Y no es fácil de medir, porque... Yo te iba a decir, ¿cómo lo miden? ¿Cómo Claro, sabes? ¿No vas a parar a alguien en una automotora a preguntarle, che, ¿entendés? ¿Te sirvió o no te sirvió? Claro, porque tiene un componente que es de cambio cultural y tiene un componente que es más comercial. O sea, tiene un componente que es las empresas empiezan a mirar sus propios vehículos y quizás decir, bueno, este modelo no lo traigo más porque en realidad me queda muy por abajo del resto de la eficiencia. O sea, ha pasado eso con equipos, con electrodomésticos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí vos el resultado que tenés final es ventas. Nosotros hoy hicimos la foto antes de poner el etiquetado de todos los modelos que se vendían y ahora vamos a tener el dato y el consumo que había en otros países, porque claro, no ensayamos los 1000 modelos que hay para ver. Entonces tenemos la foto antes de que empiece el etiquetado de cómo era la distribución de los modelos y de la eficiencia. Y año a año hacemos el seguimiento de ventas que va pasando. Entonces, esas ventas van a estar internacionalmente, sirve. Pero ¿por qué sirve? Es difícil discriminar si sirve, porque el consumidor empezó a ponerlo en su ecuación, va a ser uno de los factores. Entonces, bueno, tiene en consideración la eficiencia energética al momento de compra y se empezaron a vender más eficientes, pero también porque el comercializador eligió tener o agregar en su cartera de modelos uno más eficiente, un vehículo más eficiente para tener esa información. Nosotros, por nuestra parte, nos reforzamos la información, o sea, que la gente sepa, empezamos ahora porque creemos que había un periodo en que todavía había stock de vehículos que ya estaban en el mercado y que no tenían la obligación de tener la etiqueta porque hay un plazo desde que está la obligatoriedad a stock de venta minorista también. Que ahora, por ejemplo, para eléctricos tienen hasta marzo para todo lo que ya estaba antes del 28 de septiembre, venderlo sin la obligatoriedad de tener la evaluación de la conformidad que se llama la certificación. Pero esa es una de las formas, o sea, viendo las ventas, la evolución de ventas por marca, por modelo y viendo si va bajando ese consumo medio, o sea, si va mejorando ese consumo de vehículos. Nosotros hicimos estudios con una fundación de Chile que hablan de una mejora del 3% en las ventas, o sea, una mejora del 3% que se reduce un 3% las emisiones de CO2 o que mejora un 3% la eficiencia de los vehículos, que acumulado son millones de litros de gasolina. Sí, sí. Año a año hasta 2040 proyectamos si siguiera esa tendencia que vos mejorás eso. Los primeros 2 años es muy difícil que vos ya veas resultados, salvo esto, una limpieza muy grande de algunos vehículos que dijeron, no nos vale la pena, porque aparte la certificación, el proceso tiene un costo, o sea, hay costos en hacer esto, el ensayo, por más que el ensayo vos ya lo podías haber hecho para otro país, hay un costo que el importador tiene que analizar, pero los beneficios por el ahorro energético, beneficios país y el ahorro en emisiones son mucho más altos a largo plazo. Se me ocurren algunas preguntas como para ir cerrando. Una es ver los números, y estuvimos hablando de cálculos que son relativamente simples, pero puede haber gente que diga, igual esto capaz que me complica. ¿Ustedes tienen pensado sacar alguna calculadora, algo como para que pongo los datos y ya me aparece automáticamente la información? Sí, o sea, hoy lo que tenemos es un Excel simplificado que lo llevamos a casi todas las ferias y lugares y que alguien les ayuda a hacer la cuenta. Vos le tenés que dar el dato de los kilómetros que haces al año o al mes, como quieras calcularlo, digamos, y elegir algún vehículo para poder usar algún rendimiento que ya está. O sea, no tenés que vos ponerte a hacer ningún valor.
Y la idea es pasar a algún simulador, sobre todo también comparativo entre diferentes etiquetas, que capaz que eso es lo que hoy es más difícil si vos querés compararte eléctrico con combustión. Por eso la cuenta que hacíamos era en plata, digamos, que Claro. es la que vos podés hacer rápido. ¿Y ese Excel está para bajar o lo tienen? Lo tenemos nosotros disponible, y después hay para descargar. Ahí sí, más de costo total de propiedad que se llama, que es para que vos le agregues mantenimiento, costo de patente, o sea, los otros costos asociados y vos puedas decidir finalmente si te conviene o no el vehículo con los otros. Pero esos otros costos ya los tenés que conseguir con el concesionario. Claro, sí. Pero está bueno ese, porque generalmente es como el gran argumento que se utilizan los eléctricos, o para pasarse al eléctrico a veces es hacer el costo total de propiedad de un vehículo a combustible y después otro eléctrico, y cuando los comparás, ahí a veces, nosotros hemos hablado varias veces en el podcast de que mucha gente se lleva una sorpresa, más que nada, por ahí hace unos años estaban un poco más caros los eléctricos, que hacías la cuenta y te terminaba dando, ¿viste? Ahora que siguen bajando de precio, supongo que eso debe ser más fuerte todavía. Claro, pero es interesante agregar, o sea, tiene menos mantenimientos porque tiene menos partes, o sea, no tiene aceite, claro, tiene menos partes móviles. El motor es súper simple. Sí tiene un tema de peso que a veces con vehículos, lo que es un ómnibus o cosas así, tiene un tema en el recambio de lo que es las ruedas. Neumáticos. Pero esa parte de mantenimiento yo creo que los vendedores la tienen mucho más clara y además son los que determinan el costo, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, además hoy están exonerados los eléctricos tanto de arancel a la importación como de IMESI, pero eso ya lo ves en el precio final. Pero igual está bueno que la gente lo sepa porque, bueno, es un impuesto que hoy no lo tienen que pagar, digamos, para traerlo. Y en la ecuación es eso. Después, esto es anti-vehículo, ¿no? Pero es movilidad sostenible también. Después, si vos haces muy poquitos kilómetros, en realidad no te conviene ningún auto. O sea, te conviene bici, ómnibus, y cuando tenés que hacer algo muy servicios públicos, taxis, aplicaciones, remis. O sea, sí. Esa es la realidad. Si vos te podés mover a pie, no te lo compres porque después tenés que sumarle seguro, patente, o sea, todos esos costos que son fijos aunque lo uses poquito. Claro. Ese es como otro mensaje que a veces damos, porque bueno, es eficiencia energética también, o sea, si vos podés desplazarte pocos, o sea, si vos tenés pocos metros para hacer o te manejás en un radio chico, en realidad caminar o poder tomarte, si tenés accesible un transporte público, en realidad estás consumiendo menos. Claro, sí. Estás reusando, digamos, algo que ya está usando que ya un montón de está, gente, claro, que ya está disponible, pero si vos lo usás, o por ejemplo esto es categoría N1, o sea, vos tenés un reparto, haces un servicio o no sé qué, es una variable muy importante el combustible y podés calcularlo comparándolo con el eléctrico. Esperemos tener rápido algún simulador más sencillo. Muchos vendedores tienen el suyo propio, ahí te conviene chequear que sea el valor que está en la etiqueta, el que se está usando. Última pregunta. ¿Qué pasa si llego a la concesionaria y veo algún vehículo y no tiene etiqueta? ¿Qué tiene que hacer el usuario? Si estás si vas a un showroom de vehículos y es un vehículo nuevo, tiene que estar la etiqueta visible en el parabrisas. Si no está, preguntar al concesionario primero y bueno, en caso de que no la tenga y que sea un vehículo que ya debería estar abarcado, digamos, si es un vehículo liviano, ahí puede en Ursea hacer la consulta web, digamos, y dejarlo sentado, porque Ursea va a los comercios minoristas a ver que esté la información y que además la información coincida con la que está disponible en la web. Obviamente que la etiqueta mismo lo dice, no quiere decir que después en el andar tiene que dar ese mismo rendimiento. O sea, igual también se puede hacer la consulta Ursea, pero eso se aclara en la etiqueta, que es un ensayo en condiciones controladas de laboratorio, por lo tanto que cómo maneje la persona, cómo son las condiciones de la calle donde circule y las condiciones climáticas de ese momento pueden influir en el rendimiento del vehículo, porque está hecho en un ciclo, como explicábamos antes, con cierta forma de acelerar, parar y esto. Pero sí, o sea, si es un vehículo que está abarcado por el sistema de etiquetado,
pidan la información de la etiqueta y también llévensela para tenerla de referencia, tanto simplificada como la etiqueta, eso depende cómo se la entregue el concesionario, para tenerlo de referencia también para recomendar a otra gente y para recordar cómo le viene dando si hace un control. Ahora muchos autos tienen como el dato instantáneo en la propia pantalla del vehículo, los eléctricos todos, pero los de combustión también cada vez más. Que ahí a veces te puedes volver loco porque cambia a cada momento. Pero si son los últimos 50 kilómetros o es el total promedio. Pero bueno, hay gente que le gusta y que lleva su planilla o con las boletas de combustible o con la energía, que a veces está en la energía eléctrica. Si es en tu casa vas a tener el gasto total de tu casa, pero bueno, podés comparar y ahora con el simulador horario, si vos lo cargas de noche, hasta podrías ver la energía, casi que discriminando que no haya nada encendido, Claro. poca cosa, podés conocer un poco más. Bien. Buenísimo. Bueno, Antonella, muchísimas gracias por el tiempo, por la explicación, la verdad que estaba súper claro y bueno, y hay una herramienta nueva para los consumidores que, bueno, faltaban los eléctricos, ya están ahora los eléctricos para poder tomar esa decisión del primero, el X auto 0 kilómetro y poder decidir haciendo números. Sí, gracias y bueno, que empiecen a buscar esa información. Buenas, gracias, hasta luego. Gracias.